¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de viernes en la mañana, video de comienzo de tareas, dado que, bueno, vine a buscar las herramientas al taller para comenzar a ir a los domicilios, a seguir con los trabajos que están en curso. Pero bueno, vieron que el día de uno comienza generalmente desayunando, tomando unos mates, quizás comiendo alguna facturita. Tengo la costumbre de leer los comentarios, generalmente si subí alguna charlita en la noche, ver si hay alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, quizás alguna respuesta a algún amigo. Aprovecho y los saludo a todos. No los nombro porque la lista es larga y después los nombro en la charlita puntualmente. Pero bueno, muy agradecido con todos los amigos que están siempre. Y nada. Resumiendo, porque si no se hace largo y después se aburre. Estaba leyendo en algunos comentarios, apareció un señor, en principio se expresaba con respeto, Víctor Suárez. Víctor Suárez 946. No tiene pinta de ser hater, bueno, no desacredita mis conocimientos, cosa que no me molestaría que lo haga. Estará en mí demostrar que los tengo o no, pero el señor Víctor Suárez no desacredita mis conocimientos, los pone en valor, no va por ahí el problema. Me tilda de mala persona y de tipo bueno, que no responde los comentarios de los suscriptores o responde los comentarios que a uno les queda cómodos, o sea, los que se ayornan a mi forma de ser. Bueno, querido Víctor, querido es un eufemismo, no es que estamos entrando en confianza ni nada. Simplemente te voy a responder, como hago generalmente, con tipos que se empiezan a desubicar. Me tomé el trabajo de entrar a tu perfil, ver de quién se trata. Primero y principal, no tenés una foto, o sea que estoy hablando con un dibujito animado. Un pseudo Don Ramón con herramientas. No tenés ningún video. Se puede ver en tu canal una publicación donde decís que tenés 54 años. Somos prácticamente contemporáneos. Por eso te puedo tutear. Donde decís en tu publicación, que es la única que hay, que estás cansado de los coleccionistas que muestran 10 veces una herramienta, que las funciones de una herramienta son iguales, sean económicas o sean premium, que vos en tu taller o en tu poder tenés herramientas de alta calidad como también de baja calidad y está en la mano de quien las manipula de que esa herramienta dure o no. Bueno, te respondo que si seguís el contenido que yo hago, cosa que veo que no, justamente mi canal está orientado a lo que vos estás diciendo. Se puede lograr el mismo resultado durante algún tiempo utilizando herramientas de menor costo y no quizás invirtiendo, gastando, teniendo que tener el dinero para comprar una herramienta de renombre. Mi canal está orientado al técnico que recién comienza, que por cuestiones quizás económicas, quizás de vida, quizás hay montones de situaciones por las cuales uno no puede arrancar por comprarse, por decir, una llave Baco. O al menos, en mi tiempo, que era el mismo tiempo que el tuyo, Baco era lo que se aspiraba cuando un tipo decía, logré comprar una herramienta de calidad. Bueno, hasta ahí estaba de acuerdo. Digo, no veo el enojo de este hombre porque si miró algún video de los míos, se va a dar cuenta que opinamos o pensamos parecido.
Bueno, intenté leer tus comentarios, dado que tengo más de 6 notificaciones, pero cuando entro a la notificación a seguir leyendo los comentarios, no me aparece el comentario. O sea, no sé si los borraste o qué, pero bueno, logré leer en la notificación, por ejemplo, donde decís que las personas que yo critico tienen la deferencia de responderte, cuando yo no. Quiero que sepas que la primera notificación que me llegó sobre algún comentario que pudiste haber hecho en otras ocasiones es esta que te estoy respondiendo. Sinceramente no me llegó. Y si me llegó y no se te respondió, créeme que a diferencia de las personas que vos defendés y yo critico, yo no vivo de YouTube y yo no tengo intereses creados en YouTube. O sea, a mí YouTube no me interesa, no me da nada. Lo creas o no lo creas, todas esas personas que vos decís que yo critico y tengo mis fundamentos, eh, todas esas personas que vos decís que yo critico y que tienen la deferencia de contestarte, no lo hacen porque le importes vos, Víctor Suárez 946, ni Víctor Suárez 947, ni Víctor Suárez 944. A esas personas no les importa absolutamente nadie ni tu duda. Responden todos los comentarios con tal de mover el video y que tengan mayor visualización. ¿Por qué? Porque de esa manera logran o que se vea más o pasar por buenas personas, porque todas esas personas, valga las redundancias, tienen intereses creados. Quien no va por la monetización va por otra cosa, y otro va por otra cosa, y otro va por otra cosa. Acá, en este canal, mi canal, que es como en mi casa, yo dejo que te expreses, de hecho te estoy respondiendo. Es más, a veces cometo la ingratitud de responder estos comentarios, porque este tiempo que estoy invirtiendo en responderte a vos, y van a ser un par de minutos más, porque veo que te despachaste de lo lindo, lo poco que pude ver, no es que me estoy retractando ni cometiendo un acto fallido, lo poco que pude ver, vi que te despachaste de lo lindo, pero bueno, te voy a responder. Pero a lo que iba, es que todos estos minutos que estoy invirtiendo en responderte a vos, en otros canales, tu comentario no lo leerían o ya te hubiesen silenciado y o bloqueado y o como se llame. ¿Qué pasa? Yo estoy cometiendo el error de invertir tiempo en responderte cuando podría estar respondiendo 4 o 5 comentarios de, por ejemplo, un video que subí hace tiempo y me preguntan sobre resistencia de el hidro 3, resistencia del sellador para gas en cuanto a presiones, me consultan por ahí cómo se desarma el vástago de una canilla. Bueno, no respondo esos comentarios, primero porque yo no enseño nada a nadie, sino que muestro cómo desarrollo las tareas. Y segundo, que no tengo tiempo. El tiempo que tengo es poco. ¿Por qué? Porque yo no vivo de YouTube. Tampoco le invierto un tiempo tan grande a YouTube porque no saco nada, no me interesa. Está bien, vos dirás, tenés un montón de videos, que esto, que el otro. Tengo un montón de videos, pero que surgen de mis tareas utilizando herramientas. Espero te quede claro esa parte. Yo utilizo herramientas, no colecciono herramientas. Y ahora vamos a ir a la parte de por qué te hago esta aclaración. El tiempo que yo tengo para dedicar a YouTube no es mucho. Por eso, algún que otro comentario yo no lo respondo. Cuento con la colaboración desinteresada y más que avalada por mí de el querido amigo Gregorio y el querido amigo Miguel, que sabe muchísimo, muchísimo sobre cuestiones técnicas y no tiene ningún problema en por ahí evacuar alguna duda. Es más, en algún video, en alguna charlita, donde yo
me falta algún dato, por ahí estoy revisando en la memoria alguna norma, algún dato puntual sobre algún tema técnico, Miguel lo tira al dedillo y lo comenta. Obviamente, más que agradecido yo y más que avalada por mí su respuesta. En esa publicación que hiciste, no la critico porque está linda, apuntamos a lo mismo. Acto seguido te comentás vos mismo tu publicación diciendo que estás cansado de los coleccionistas. Coleccionistas de herramientas que muestran 10 veces una pinza y terminan siendo todas iguales. Estás cansado de los vendedores y estás cansado de coleccionistas vendedores de herramientas. Bueno, Víctor, creo que te estás equivocando de canal. Yo trabajo con herramientas y esto es una comunidad de amigos. Lamento que no pertenezcas. Esto es una comunidad de amigos que no todos opinamos igual. De hecho, el 90% de la gente que ve mis videos no comparte mis ideas ni a palo. Pero logramos tener un punto en común, que es el amor a las herramientas y las cuestiones técnicas. Deberías ser un poquito más coherente en cuanto a tus comentarios en mi canal y en cuanto a tu publicación en tu canal. Dado que justamente yo trato de predicar lo mismo, que se puede alcanzar el mismo objetivo con una herramienta económica que con una de renombre. Hay un montón de cuestiones para analizar, pero se podría resumir en algo que vos mismo decís, que todo depende de la mano del operario. Hay veces que por cuestiones de calidad, determinadas herramientas no van a poder abordar una tarea. Pero en la gran mayoría de las veces se puede dar que sí. De hecho, yo, y ya lo dije antes, somos contemporáneos, vos y yo, compartimos prácticamente la misma época. Quizás vos naciste con plata y ya arrancaste comprando herramientas de renombre. Yo no, yo arranqué comprando herramientas chinas. Pero sabiendo, y eso es un mérito que sí tengo y me lo voy a destacar, sabiendo elegir, sabiendo seleccionar, por ejemplo, entre una genérica china y una genérica chinarda. Arranqué en esto hace muchos años, en esto de las herramientas, en YouTube no. Pero bueno, tu enojo radica en que quizás no te contesté algún comentario que has hecho. La verdad, la primera notificación que me apareció es la que te estoy respondiendo. Después aparecieron 5 o 6 más que, como te dije, no las pude abrir. No sé si borraste los comentarios o qué, pero pude leer por arriba algunas que otras cosas. Por ejemplo, en el infomercial, que ya es un clásico, que yo hago de herramientas generales, de Wadfo, lo hice con Hadeberg, con Diju, con Entop, lo hice con todas las marcas, justamente porque es una parodia que va contra determinados canales que vos defendés, pero no entendés nada. La verdad, te subiste al ring sin saber boxear, te subiste a un canal a comentar donde no tenés la más mínima idea de cómo se mueve hace 4 años, de la misma manera. Esto obviamente es una parodia, lo que yo dije, que esto no es una herramienta europea, que es una herramienta china, no chinarda. Eso es una parodia en respuesta a otro canal que mostró herramientas de la marca Ronix, y ya que está la vamos a dejar ahí a la Diju que se vea, dado que ha sorprendido y para bien, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Eso que yo decía en el infomercial de herramientas que generalmente hago con todas las marcas, como te estaba contando,
los amigos del canal saben que es a modo sorna. ¿Por qué? Porque otro canal presentó herramientas, en teoría, made in Germany, que son más chinardas que el supermercado que está acá a 3 cuadras. Las promocionó como Made in Germany. Bueno, la herramienta no corta ni conversaciones. Esto, ese video que vos viste y comentás, es una burla a ese contenido. ¿Por qué me tomo la libertad de burlarme de otros canales? Porque se me da las ganas, porque me da la nasta, por si me cruzo con esas personas y me quieran romper la gorra, me la banco. Y porque este es mi canal y yo hago lo que quiero, Víctor Suárez. Estaría bueno, y si yo me suscribí a tu canal, estaría bueno que hagas videos mostrando tus herramientas. Y a mí me va a encantar verlas. De hecho, esto mismo que te estoy diciendo, te lo dejé replicado en tu muro, ahí en tu canal. No sé cómo se llama, sé que es un canal, pero cuando no tiene video es un muro, ahí donde te quejas de los coleccionistas, cosa que yo no soy. Coleccionistas, coleccionista hay uno que vos aparentemente lo defendés, porque él sí tiene la deferencia de responderte. Bueno, él particularmente es el tipo más bueno de YouTube, así que te va a responder siempre, digas lo que le digas y hagas lo que le hagas. Y justamente él es el que mostró las herramientas Made in Germany que no cortaban ni conversaciones. No sabés leer entre líneas, no seguís la dinámica y la política del canal. Así que nada, eran muchas las cosas que pusiste como para dejarte simplemente, o intentaste poner, porque no sé dónde, volvé a comentar todo eso en este video. Este video es para vos, dedicado exclusivamente a Víctor Suárez 946. Víctor, te la resumo. Te la resumo porque ya la gente se aburre. La idea tampoco es que llegue a muchas personas esto, sino que llegue a vos. Te la resumo y te la hago corta. No soy un coleccionista, soy un técnico. Amo las herramientas. Mi primer juguete, que no, ni siquiera era mío, era una llave, una Pico del Oro Baco 224, que me sorprendí, abrí los ojos al mundo, que se llama, esto puede aportar mucho el amigo Gregorio, pero es el despertar a la vida, el primer recuerdo que uno tiene, y tenía una Pico del Oro 224 en la mano y estaba sentado en el piso con eso en la mano. Ese es mi primer recuerdo de jugar con algo. O sea que de herramientas, créeme que conozco. Yo no soy youtuber, yo no soy coleccionista, yo soy un técnico que trabaja con herramientas, que arrancó muy de abajo, la Pico del Oro que te menciono, 224, porque vos dirás, sí, mucho arranqué de abajo, pero tenía una 224, cuando la 224 era lo mejor que había. Esa era de Antonio, mi padre, y no permitía que nadie le toque sus herramientas. Yo cuando arranqué me compré mis herramientas y comencé con herramientas chinas. Chinas de mucha calidad, pero de poco precio. Déjame que te muestre alguna, ya que está. Me hiciste entusiasmar, querido Víctor. Bueno, ahora que ya pasó un poco la calentura, te puedo decir, querido Víctor, yo arranqué con esto, Víctor. Mira. Cuando yo, o vos, en caso que haya sido, íbamos a la escuela técnica, ir con esto era una mala palabra. ¿Por qué era una mala palabra? Porque había mucho nacionalismo. Cada una de estas que se vendía era una Baco, una Inafor menos que se comercializaba y se vendía. De hecho, bueno, ya sabes lo que pasó con Baco y ya sabes lo que pasó con Inafor. No entendiste el sarcasmo, esto es obvio que no es europeo, no entendiste la burla a otro canal.
lo decís como si estuviese yo pifiando, pero no sabés leer entre líneas. Pero yo arranqué con esto, Víctor. Mirá, la pagué 2 pesos con 50. 2 pesos con 50 de aquella época, ¿te acordás? Todavía estábamos por entrar en el 1 a 1. Eran así de larga la lista de ceros y la redujeron a esto. Bueno, yo la pagué 2 pesos con 50. Es el día de hoy que sigue trabajando. Llave genérica, cromo vanadio, 716 media. Ni nombre tiene. Después, con el tiempo, con el paso del tiempo, Víctor, llegó esto. Llegó esto. Uno de los juegos que tengo, que si bien este es uno de mis favoritos, no es el favorito. El favorito es uno todavía anterior que tengo la suerte de haber completado, donde acá no tenés la medida de la llave. Tenés Industria y Vaco, grande acá en el medio, Industria Argentina, Acero Especial, acá sueco, y de este lado dice Vaco PU, la medida de la llave, y en estos dos cuadrantes, llamémosle, las dos medidas correspondientes. Te la resumo, Víctor, te la resumo porque ya te la vengo haciendo muy larga y nada, pero amerita contarte un poco, ponerte un poco en contexto. Todas esas personas que vos decís que tienen la deferencia de responderte, tienen un interés creado en YouTube. No te responden porque vos seas Víctor Suárez, fanático, coleccionista y amante de herramientas. Te responden porque obedece a su interés en YouTube, a su conveniencia, porque les importa 3 pepinos quien seas y que pongas. Y si es algo que denosta o no te saben contestar, te borran el comentario y te silencian. Después, bueno, creo que más o menos te respondí todo. En un momento me decís, llévate este paquete para tu casa. Y yo te digo, Víctor, que para que yo me lleve un paquete, tiene que ser algo un poquito más grande. Con ese paquetito, te diría que hasta Panchejo tiene más aguante que vos. Saludos, Víctor. Espero este video lo veas y comentes todo lo que comentaste y bueno, no puedo responder porque o lo borraste o no sé qué pasó. Habrán sido comentarios desafortunados y la política de YouTube te los borra. Así que Víctor, antes de comentar y hablar, primero mirate algunos videos, llamémosle continuos, o sea, para ponerte en contexto. Segundo, estás hinchado un poco las pelotas de los infomerciantes y los vendedores de herramientas y es exactamente lo mismo que me pasa a mí. E incluso son tipos que creen saber, no saben tanto. Pero bueno, Víctor, la próxima espero vengas con un paquete más grande porque créeme que no te da la nafta para eso. Saludos.